Buenas, ¿cómo andan? Ahí vamos a empezar. Primer detalle. Hoy estoy grabando doble. Si ven el aviso de la plataforma, estoy grabando y además estoy grabando con el OBS, porque la clase del otro día no se la subí, porque cuando terminé la grabación con el OBS, no sé si me había grabado en mucha calidad o hice un archivo muy grande, cuando le puse finalizar, me dijo, se ha producido un error inesperado y perdí la grabación. Así que bueno, hoy estamos haciendo doble grabación, ya no quiero perder nada. Bueno, primero que nada, ya tienen presentada la práctica 2, así que vamos a continuar con las teorías. Algo que veníamos charlando. Quedamos con Sebastián, ¿me escuchan bien, no? Sí, profe. Sí, se escucha. Joya. Estoy haciendo doble grabación, así que estoy grabando con el Meet y con el OS, así no perdemos ninguna clase, porque un montón de ustedes me preguntaron y digo, no, me quiero matar que perdimos la clase del jueves pasado. Les decía, así vamos entrando en calor mientras se van acomodando. Quedamos con Sebastián que las consultas va a ser alternada, una presencial y una va a ser vía remoto. Así que estén atentos porque cuando sea vía remoto puede conectarse cualquiera a hacer la pregunta, ¿sí? No importa si están en Junín, en Pergamino o en su casa en otra localidad, cuando las haga remota, las se van a poder consultar, así por lo menos ampliamos un poquito ese tema. Acuérdense que las consultas, cuando sean remoto, traten de tener preparado el IDE y de última, cuando tienen alguna duda puntual o un error en alguna partecita del código, le comparten la pantalla y le dicen, Seba, mira, tengo un error acá que no me compila, ¿sí? Para que no pierdan tiempo o para que no se les haga aburrida la clase, ¿sí? Bueno, hoy la clase y el material de hoy se divide en dos diapositivas en la plataforma, ¿sí? Simplemente porque tienen un montón de ejemplos y un montón de temas. No por nada en particular para que no quede el PDF muy grande. Por un lado vamos a arrancar viendo una continuidad y algo que necesitamos ampliar para hacer la práctica 2, es el tema de los tipos de datos en Java. Acuérdense que tienen tipos de datos primitivos, que son los que están en minúscula, y tipos de datos objetos, que son los que se encuentran en mayúscula. ¿Sí? Eso es lo que les va a aportar es tener, por ejemplo, un int y un integer. Vamos a tomarlo como ejemplo. Y empieza a aparecer nombres raros que tenemos que ir incorporando qué quieren decir. Aparece la palabrita wrapper, que es muy utilizada en muchos aspectos o en muchos lugares de la programación, que el wrapper es como un envoltorio, ¿sí? Y si ustedes lo piensan de alguna manera, ese envoltorio está encapsulando en Java al tipo de dato primitivo. Por lo tanto, podemos decir que la clase integer, con mayúscula, es un wrapper del tipo de dato int. Ahora cuando ustedes ven esta diapositiva, ahí se pueden dar cuenta que para cada tipo de dato primitivo existe ese tipo de dato objeto, que le llamábamos en la clase anterior, que es con la primera letra mayúscula, que el nombre técnico para asociarlo en Java es un wrapper. Un envoltorio, o sea, tengo int, vamos a tomar un ejemplo con int, tengo int como tipo de dato primitivo, la clase integer lo envuelve. ¿Qué quiere decir que sea un wrapper? Quiere decir que es una clase que te ofrece un montón de métodos que van a actuar sobre ese tipo de dato int, siguiendo el mismo ejemplo, ¿sí? Convertirlo a doble, convertirlo a string, hacer determinadas cosas con ese tipo de dato primitivo. Pero la idea es, lo van a empezar a usar sin darse cuenta, pero sepan que ese tipo de dato, objeto que pertenece asociado a un tipo primitivo, se denomina
wrapper. Nombres técnicos que tienen que ir incorporando. ¿Para qué? Para adquirir de a poco la terminología propia de la programación orientada a objetos. Si ustedes le llaman clase integer con mayúscula, digo, es lo mismo. Pero siempre empiecen a incorporar la terminología, porque acuérdense que eso es un lenguaje habitual entre programadores, podríamos decir. Y ahí aparecen estas dos palabritas raras también que vienen en el título de la diapositiva, que también es un mecanismo que usamos naturalmente, pero tiene un nombre. Autoboxing y unboxing. Muy raro, pero muy simple lo que hacen, ¿sí? Autoboxing convierte de un tipo primitivo a su adaptador o a su wrapper. Como dice ahí abajo, fíjense, de int a integer. Cuando tengo una variable de tipo int y la asocio a un integer. ¿Sí? Eso se denomina autoboxing. Nombre técnico, que por ahí lo escuchan, lo leen, para que lo manejen. Y unboxing es al revés. Es cuando tengo un integer y lo guardo en una variable de tipo int. Se dice conversión automática porque con el signo igual paso el valor de una variable al valor de la clase integer o al revés. ¿Sí? No hay que hacer nada raro. Por eso se dice conversión automática. Insisto, es ponerle un nombre técnico a algo que seguramente ya usaron o están usando en este momento. ¿Sí? Wrapper adaptador, autoboxing convertir para un lado y unboxing convertir para el otro. Cuando hablamos de convertir es igualar dos variables para pasar el valor. Fíjense que autoboxing sería, por ejemplo, en el caso de abajo, tengo la variable i que es de tipo objeto integer y la asocio con una variable de tipo int o con un número. Acuérdense que un número es considerado como un tipo de dato primitivo. En este caso el 15 que está ahí es un tipo de dato primitivo. Utilizarlo y mezclarlos en una suma o igualarlos es estar haciendo lo que nosotros denominamos autoboxing. En el caso de arriba no se está cumpliendo. ¿Por qué? Porque está haciendo esta conversión innecesaria. ¿Qué está haciendo ahí? Tiene una variable i de tipo integer y le está diciendo, che, convertite a int primitivo y guardate en x. Algo que no necesita usarse, pero si lo aplican no pasa nada, pero están escribiendo código innecesario. Y todo lo que ustedes escriban de código innecesario o demás, lo único que están logrando es que el compilador ejecute alguna instrucción de más o algún procesamiento de más. Acuérdense siempre, para enfocarnos, porque no son problemas que ustedes tienen hoy en día, ni con la edad, porque son muy jóvenes, ni con los celulares que tienen ustedes, pero acuérdense siempre, cuando hablamos de ahorrar un par de instrucciones, siempre ustedes retrocedan y digan, acordate que Java se creó en la década del 90 y ahí, por ejemplo, la memoria RAM de una computadora eran 32 megas, 16 megas. Entonces, digan, por eso Java ahorra hasta la mínima instrucción o busca que el programador la ahorre. ¿Por qué? Porque cuando fue creado no nos sobraba ni un recurso. Igual hoy en día es bueno mantener estas prácticas porque siempre hace que nuestra aplicación tenga mejor performance, ¿sí? Pero si alguno tiene duda de para qué me hace ahorrar un par de líneas, y esta lógica van a ver que la vamos a mantener en toda la materia, explicándoles, piensen y remóntense a su origen. Y ahí también van a entender por qué el lenguaje tuvo tanto éxito, ¿sí? Porque al minimizar con gran esfuerzo cada línea de código y cada recurso y cada consumo de memoria, en esa época se destacó mucho de lo que había. Bueno, continuando con esta terminología que estamos poniéndole un nombre a algo que hacemos cotidianamente.
¿Cuándo hay que usarlo? Hay que usarlo naturalmente cuando yo lo necesito, ¿sí? Cuando yo necesito pasar una variable a otra de manera rápida. Como dice ahí en el párrafo del medio, tengan cuidado porque no es que un tipo de datos sustituye al otro, sino que a veces me queda más cómodo declarar un int porque no voy a hacer nada y otra vez necesito declarar un integer porque tiene algún método que me permite desglosar el número, convertirlo a string o hacer operaciones un poco más rápido. Eso va en ustedes y la práctica misma les va a dar esa formación de decir, este me conviene como int, este como entero, como integer, porque voy a pedirle determinadas operaciones. Bien, superado ese detalle, en las diapositivas de la teoría que están en la plataforma, acuérdense que siempre tienen un montón más de hojas y de ejemplos para poder ir mirando, ¿sí? Para cuando tienen un poquito de tiempo poder profundizar la lectura. Ahora, cuando yo tengo que pasar de un tipo de dato a otro, distinto, no de int a integer, sino que empezar a mezclar números con decimales, sin decimales, un char con un string, ahí aparece el término llamado casting, que quiere decir hay que hacer una conversión o transformación de la variable. Acuérdense que Java es fuertemente tipado y entre otras cosas me obliga a declarar el tipo de dato de una variable. Y después no me deja en esa variable que yo declaré, por ejemplo, de tipo entero, no me deja guardar un doble, porque me dice que son de distinto tipo de dato. Acá aplica lo mismo, remóntense al 95 porque eliminó esa ambigüedad. Bueno, esa operación de convertir un tipo de dato a otro para poder guardar su valor en una variable se denomina casting. Ahora, si el casting es entre tipos de datos primitivos, acuérdense los que se escriben con minúscula, generalmente se realiza de forma automática si yo quiero guardar un entero en un doble. ¿Sí? ¿Cómo? El doble le agrega decimales, o como dice ahí, tiene mayor precisión, no hay problema. Mete un entero en un tipo de dato más grande. ¿Sí? Ahora, si yo quiero hacer conversiones al revés, tengo que empezar a aplicar un casting. Acá, como dice la otra diapositiva, si quiero ir de un tipo de dato que tiene mucha precisión, por ejemplo un doble con decimales, 00, y lo quiero meter en una variable entera o en una variable long, tengo que aplicar el casting. El casting es tan sencillo como dice este párrafo. Es poner el tipo de dato al que voy a convertir entre paréntesis. Entonces yo digo, acá tengo una división. El compilador dice, si vos vas a dividir, es muy probable que el resultado de tu división tenga números decimales. Entonces, ese resultado no te lo va a dejar guardar en una variable result que sea del tipo long. El mismo compilador te va a decir, no, te está faltando algo, ¿sí? Ahí es cuando usted dice, tengo que castear. Entonces, adelante ponen entre paréntesis ese resultado que para el compilador es un doble, porque puede tener decimales, le dicen ustedes, no, el resultado convertímelo entero, largo, y guardalo en la variable result. Eso es el casting. Poner del lado izquierdo de la operación, entre paréntesis, el tipo de dato al que quiero ir. Tan simple como eso. Y el de abajo, un ejemplo muy simple, acuérdense que los números, el número 4 es un int. Cuando un int lo quiero guardar en un doble, como voy para un dato más amplio, es automático, no tengo que castear. Así que la palabra casting la van a empezar a encontrar en un montón de operaciones. Ahora, ¿qué pasa si quiero castear objetos? Quiero convertir un objeto en otro. Ahí es cuando se utiliza o este casteo se basa en una relación de herencia, como dice acá. Entonces me dice, mira, vos solamente podés castear los objetos que están en una pirámide de herencia.
Entonces tengo, por ejemplo, en este caso, una persona y un alumno, ¿sí? Hay un solo, digamos, ahí yo tengo una variable de tipo alumno, la puedo convertir en una persona, ¿sí? Hay que tener cuidado porque el casting muchas veces compila, pero otras veces suele fallar en tiempo de ejecución, porque acuérdense que como están, esperen que se me corrió, como están en una relación de herencia, por ahí puedo llegar a tener errores por si la clase es abstracta o demás. Si la clase persona fuera abstracta y yo al alumno lo quiero convertir en persona, me va a decir que compila, pero cuando lo ejecute me va a dar error, me va a decir no podés crear un objeto de una clase abstracta porque justamente es abstracta. Entonces, casting, tipos primitivos, entre tipos de datos, si voy a un tipo de datos más grande automático, si voy a un tipo de datos más chico, hay que hacer el casteo. Entre objetos solamente se pueden convertir de un tipo de datos a otro los objetos que están en la misma pirámide de nuestra herencia. Bien, tema siguiente de la práctica, manejo de fechas. Manejo de fechas conflictivo en el lenguaje de programación que quieran ponerse. ¿Por qué? Porque cuando yo en programación manejo fechas, tengo problemas con los usos horarios, tengo problemas con la computadora en la que estoy, tengo problemas con el servidor. ¿Por qué? Porque ¿de dónde tomo la fecha? ¿De dónde tomo la hora? Imagínense el manejo de fechas en una aplicación internacional. Por ejemplo, la página de un banco, donde me dice el banco está abierto de 10 a 3 de la tarde, como por ejemplo está en Argentina ahora. Y ustedes, por ejemplo, pueden comprar dólares de 10 a 3 de la tarde. 10 a 3 de la tarde de Argentina. Si yo entro al home banking de ese mismo banco desde Europa, la aplicación tiene que darse cuenta, por más que en Europa sean las 5 de la tarde, tiene que darse cuenta que en Argentina el banco todavía está abierto, ¿sí? Por ese tipo de cosas, el manejo de fecha y hora suele ser un tema pavo, pero muy delicado en las aplicaciones, ¿sí? Por ejemplo, si yo cambio la hora y me pongo en una hora que el banco esté abierto, mi aplicación tiene que haber estado bien armada para tomar la hora del servidor y no la hora local de la máquina, ¿sí? Son un montón de cosas que ustedes dirán, qué pavada, ¿cómo no te vas a dar cuenta? Bueno, les aseguro que suelen tener las aplicaciones un montón de bugs con este tipo de cosas, ¿sí? Tema muy importante y ni hablar de cuando yo esa fecha y hora la guardo en la base de datos, donde esa base de datos puede estar alojada en un servidor de otro país y tengo que aislar la fecha y la hora para que guarde la fecha y hora real y no la de ese país, por ejemplo. Nada. Son un montón de cosas que uno va a ir aprendiendo con el correr del tiempo, con el correr de la carrera y con el correr de los lugares donde estén trabajando. Pavada, pero muy fácil equivocarse. Bien, en la práctica ustedes ya empezamos a manejar estas cosas. Y hay un montón de clases que me resuelven problemas. Y todas están dentro de paquetitos distintos, ¿sí? La clase date es la más simple, me permite crear una fecha y trabajar con esa fecha. Obviamente, cuando ustedes pongan new how till date, te va a tomar la fecha y la hora de la computadora en la que estás trabajando, ¿no? Esperen que vamos a controlar por las dudas que el OBS esté grabando. Venimos bien. Vieron, cuando uno se quema una vez, no quiere quemarse de nuevo. Voy controlando porque digo, no quiero que perdamos la grabación. Bien. Después, fíjense que vamos a ir haciendo un punteo de un montón de cositas que van a necesitar. Aparece la clase Simple Date Format, que sirve para, basado en una fecha que está guardada en un string, como lo tienen ahí en comillas, entre comillas, día, mes y año, lo que hace es, crea o permite que a una fecha que yo tengo en string, darle un formato.
Acuérdense que la fecha puede ser día, mes y año, mes, día y año, el mes escrito en letras, el día puede ser con los dígitos o puede estar el nombre del día, que hoy día jueves 7 de septiembre de 2023. Para dar ese formato se utiliza una clase adicional que se llama Simple Date Format. Se crea esa variable de ese tipo de dato y como ustedes ven en el segundo renglón, con el método parse, lo que se hace es, se asigna a la fecha que tienen en string el formato que yo definí en la línea anterior, en este caso día, mes y año, y se guarda en la variable de tipo fecha. Este es un truquito que pueden usar usando esta variable adicional SDF, ¿para qué? Para ponerle el formato a la fecha que ustedes quieran. Insisto, si quieren el día en letras, el mes en letras o demás. Si quieren un formato tipo Estados Unidos, que tenga primero el mes y después el año. También nos puede pasar. Java.time, ¿sí? Empieza a ser como una extensión de las otras clases y mejora o trabaja un poquito mejor la hora. Vamos a verlo acá en un ejemplo. Dentro del paquetito time, por ejemplo, empiezan a tener clases como local date, ¿sí? Que manejan la fecha, pero se aíslan de la hora. Acuérdense que por defecto en date tienen la fecha y la hora, por más que a veces no vean la hora. Bueno, esta clase, local date, te permite trabajar solamente con la fecha, descartando la hora, y permite acceder a datos más específicos, como por ejemplo, fíjense ahí en el segundo párrafo, vos de una fecha le podés decir el día de la semana. Entonces lo que te hace es te detecta esa fecha, por ejemplo, 23 de agosto de 1999, qué día de la semana fue en ese momento. Se pueden hacer un montón de juegos, por ejemplo, de usos. Esto, por ejemplo, programas que trabajan con préstamos, con fecha de nacimiento, con días, con un montón de detalles, a veces es muy necesario saber el día de la semana. Lo mismo para trabajar con el mes. Tienen una clase específica para, por ejemplo, calcular, como dice este ejemplo, la cantidad de días que tiene un mes. Parece una pavada, pero por ejemplo, determinar específicamente si tiene 30 o 31, ¿sí? O 29 en el caso de febrero, puede ser muy determinante si yo estoy haciendo una aplicación que trabaje con intereses por día. Por ejemplo, Mercado Pago te paga los intereses por día. Entonces no es por mes. Entonces es muy importante muchas veces saber si el mes tuvo 30, 31, 29 o 28. ¿Sí? Insisto, son pavadas, pero hay que tenerlas en cuenta porque si vos a veces trabajás, por ejemplo, en un cálculo de interés, no es lo mismo decir entre esta fecha y esta fecha hay 6 meses a decir hubo 180 días o 179 o 183 días. Puede variar la cantidad o el monto del cálculo. Y en una aplicación bancaria o financiera, 1 o 2 días multiplicado por montones de usuarios puede hacer un desastre económico. ¿Sí? Fíjense la cantidad de detalles que empezamos a tener en cuenta. Y después, Local Time trabaja exclusivamente con la hora. Usos, por ejemplo, relacionados con la hora, como yo les decía. Si yo tengo un negocio o un banco que está abierto de 10 a 3 o en determinados rangos horarios, tengo que trabajar con esta clase, aislando la fecha, o sea, para que no tener datos de gusto, y manipulando específicamente la hora para hacer cálculos. O por ejemplo, si yo quiero trabajar con la hora de entrada y salida de un empleado y calcular si trabajó la cantidad de hora que le pertenece y demás, hay un montón de cálculos precisos con la hora que se aíslan de la fecha. ¿Sí? Yo lo que les diría es, acá tenemos otro ejemplo, ustedes lo que tienen que tener presente
es que hay un montón de opciones. No importa si no se las acuerdan al momento de usarlas, porque pueden usar el apunte, pueden usar el Google o pueden usar alguna otra herramienta tipo el ChatGPT para preguntarle. Pero sí, la inteligencia de ustedes es decir, che, pará, ojo, que si vamos a calcular, a trabajar con cálculos de minutos, porque necesito una aplicación que maneje la cantidad de minutos, tengo que buscar cuál es la clase precisa que me da ese cálculo. Fíjense la cantidad de clases distintas que estamos viendo que complementan el uso de date, que es genérica. Digo, es simplemente traten de estar atentos. No ahora en la práctica, digo, pero para cuando tengan que hacer aplicaciones específicas, hay una clase para cada cosita. Y ojo con estos métodos now, porque generalmente están tomando la hora local de la máquina donde ustedes lo estén programando, pero después cuando la aplicación se pone en el servidor, que está con una hora internacionalizada, toma la hora del server donde yo coloco ese dato. Nada. Bueno, las últimas dos diapositivas, antes de pasar a la segunda parte, hablan de los paquetes en Java que ya los vienen utilizando, que simplemente es un separador de clase y bueno, y hay un montón de paquetes que ustedes tienen que hacer el import, pero vieron que generalmente el IDE los va guiando. ¿Ah? Bueno, mucho de esto ya lo empiezan a practicar en la clase 2, principalmente fecha y todo, pero acuérdense que todo lo que van usando es de ahora en más. ¿Sí? Esperen que estoy buscando la otra clase para poder compartirla. Perdón, la otra parte, así podemos continuar. Para los que se conectaron rápido, total, mientras comparto la otra clase y vuelvo a controlar que estemos grabando, acuérdense que las clases de consulta van a ser alternadas entre presencialidad y remoto. Entonces van a poder conectarse los chicos que estén ya sea en la sede de Pergamino o en cualquier lugar de su casa a hacer consultas como un horario más. El horario de consulta siempre sea presencial o remoto, se pertenece a los viernes a la tarde. ¿Sí? Bueno, tema interfaces, que ya nombramos en el primer cuatrimestre. Vamos a hacer un repaso por si alguno no se acuerda. Java tiene clases abstractas. En la pirámide, en la punta de la herencia, y generalmente tiene clases hijas. Acuérdense que lo que nosotros les dijimos es Java solamente hereda de una clase padre. Bien, perfecto, muy fácil para el compilador, muy fácil para mí, pero hay veces que yo necesito interactuar con más de una clase, heredar algo de acá y algo de acá. Y ahí es cuando aparece la solución a este problema, que fueron las interfaces. ¿Sí? Acuérdense que una interfase es muy parecido a una clase abstracta. Miren el segundo párrafo, mientras les voy hablando. Digamos, una interfase es una lista de métodos vacíos, solo definición de nombre, que puede tener, como dice ahí, alguna constante y demás. Entonces, cuando una clase implementa una interfaz, simplemente lo que está haciendo es recibiendo una lista de métodos vacíos y se encuentra obligada a implementarlos, a poner los códigos. ¿Para qué se usa una interfaz? Para eso, para heredar una serie de nombres e implementarlos. Y para que todas las clases hijas que implementan esa interfaz y heredan esa cascada de nombres tengan en sus métodos el mismo nombre. Acuérdense que esto va directamente enganchado con polimorfismo. El polimorfismo es eso, tener un método en cada clase hija de la herencia que se llame igual y yo lo llamo. No importa, acuérdense el ejemplo de las figuras geométricas, ¿sí? Donde cada una tiene el método dibujar, escrito y con la misma cantidad de parámetros, eso es polimorfismo. Entonces yo le digo al círculo, che, dibujar. Y él sabe que es un círculo y dibujo un círculo. Al cuadrado le digo, che, dibujate,
y él sabe que es un cuadrado y dibuja un cuadrado. No tengo que andar preguntando qué tipo de objeto sos. Eso es el polimorfismo, ¿sí? Y eso es una práctica aceptada y correcta de objetos. Bien, las interfaces se declaran con la palabrita public y en lugar de la palabra class, la palabra interfase o interface. El nombre, después se pone extend, porque uno puede tener herencia de interfaces. Lo mismo que si fuera una herencia de clases. Adentro, ¿qué se puede poner? Métodos abstractos, obviamente son públicos, y constantes. Ahí tienen un ejemplo. Fíjense, ¿para qué serviría tener una interfaz que se llame arrancable? Que adentro tiene el método arrancar y el método detener motor. ¿Para qué? Para que todas las clases, como coche y demás, que hereden de vehículo, implementen dicha interfaz. Entonces nos aseguramos que todos los vehículos tienen un método que se llama arrancar. Porque si no, a uno de ustedes yo le digo hace coche, al otro le digo hace avión, a otro le digo hace camión, y uno le pone arrancar, otro le pone poner en marcha, otro le pone encender, y tenemos una diversidad de nombres que después es un lío. Y si yo llego a tener una colección de vehículos, donde meto un auto, un camión, una moto, un barco, y los quiero ir poniendo en marcha, cada uno que saco le tendría que decir, ¿vos qué sos? No podría aplicar el polimorfismo, estaría violando las buenas prácticas de objeto, es decir, nunca le preguntes a un objeto quién es o de qué tipo es. Para eso serviría la interfase, ¿sí? Para la uniformidad de nombres y para tener una correcta aplicación del polimorfismo. Esperen que esta diapositiva la voy a checar un cachito para que entre todas. Fíjense, por ejemplo, acá. Si yo tengo una gran cantidad de instrumentos musicales, de cuerda, de viento, de percusión, lo que se te ocurra, es una buena práctica crear una interfaz, en este caso se llama instrumento musical, y pongo un método sonar. Como cada instrumento musical la va a implementar, acuérdense que se dice implementar y no heredar, todos los instrumentos musicales, hasta llegar a la flauta o el oboe, como en este ejemplo, van a tener el método sonar. Y cada instrumento le aplicará a ese método sonar su sonido propio. ¿Sí? Es súper fácil y súper práctico de trabajar. Bueno, hasta ahí venimos bien. ¿Vienen bien con interfaces? Haciéndose una idea, porque ahora le vamos a dar una vueltita de rosca. Sí, todo bien. Bien, llegó un momento en donde, muy linda la interfaz, tengo que escribir un montón de métodos, pero llegó un momento donde alguien se dio cuenta y dijo, che, esperen que no me quiero adelantar. Y alguien dijo, che, hay un método que está en la interfaz que lo tenemos que reescribir. Todas las clases que implementamos en la interfaz y es el mismo código. O sea, no está bueno. ¿Sí? Repito, en un determinado momento los programadores empezaron a reclamar y decir, che, tengo un montón de métodos vacíos en la interfase que cuando lo implemento en las clases hija es el mismo código en todas las clases hija. Y fíjense cómo la demanda llevó a que las interfaces se deformen y empezaron a permitir, a partir de la versión 8 de Java, ustedes ya vienen con la versión 9 en adelante, o sea que esto no lo vivieron, se empezó a permitir que las interfaces tengan un método con código. Se le llama Java Default Method, pero en definitiva, esta operatoria permite tener un método por default o un método con código. ¿Por qué yo les digo deformar? Porque de la idea original de interfase, fíjense que es muy parecida a una interfase ahora a una clase abstracta, porque es una clase que tiene métodos vacíos o métodos con código.
Acá tenemos un ejemplo. Esta es una interfase que se llama iOrder y yo le puedo poner, esto como una imagen no lo puedo seleccionar, pero le puedo poner, acá donde está el punterito del mouse, le puedo poner un método getTotal que tiene código. Hay que ponerle la palabra default para que lo tome, ¿sí? Pero fíjense que ya tenemos, a partir de Java 8, una interfaz que tiene métodos vacíos y métodos con código. Tranquilamente ustedes me podrían decir, pero entonces es una clase abstracta. Sí, tal cual. Quedó igual a una clase abstracta. Pero ¿cuál es la diferencia? Que una clase común puede heredar, por un lado, de una clase y puede implementar una interfaz. A ver, ¿quién se da cuenta? ¿Qué terminó haciendo la demanda y esta deformación de Java? ¿Qué terminamos teniendo? Herencia múltiple. Permitió la herencia múltiple, claro. Claro, tal cual. Bien. Franco, hablaste, ¿no? Que no llegue a cambiar. Sí, sí. Bien. Claro, terminamos teniendo herencia múltiple. Ahora, ¿qué produjo esa simulación de la herencia múltiple? La demanda constante de los programadores que, mejora esto, mejora esto, mejora esto, que le vamos haciendo constantemente a los creadores del lenguaje. Ahora, ¿por qué no implementaron herencia múltiple e implementaron la interfaz con métodos? Porque Java tiene un montón de versiones con el correr de los años y siempre es compatible con versiones más viejas. Entonces, si ellos en alguna versión, tipo la 9, la 10, hubieran dicho, ahora permito herencia múltiple, hubieran tenido un montón de problemas de compatibilidad con el código viejo que hay dando vuelta en todo el mundo. Hay millones de versiones y de programas en Java 6, Java 7, Java 8 dando vuelta. Y capaz que más viejo también. Entonces imagínense que ellos no podían salir y decir, ahora la herencia puede ser múltiple. Le fueron buscando la vuelta y quedó un poquito el lenguaje deformado de esta manera. Repasamos. Soy una clase común. Puedo ser hija de una clase, que puede ser abstracta o no, y además puedo implementar una o varias interfaces. Y esas interfaces pueden tener métodos vacíos, que es simplemente para tomar los nombres y asegurar el polimorfismo, o puedo tener algún método default, como se llaman, ahí tenemos en la pantalla, que pueden tener método vacío y algún método puntual con código. ¿Cuándo pongo en la interfaz un método con código? Cuando me doy cuenta que las clases que implementen esa interfaz van a tener que poner siempre el mismo código. Detalles de Java. Tenemos que dividir la cabeza, yo diría, en dos partes. Una cosa es la teoría de objetos y esto que estamos viendo ahora ya son particularidades de cómo trabaja Java con las interfaces, ¿sí? Ojo, y siempre tengan presente, ¿por qué? Porque pueden ir a otro lenguaje que no va a admitir interfaces con métodos con código, ¿sí? Entonces, la cabeza partida en dos pensamientos. Una cosa es la teoría pura de objetos, que aplica a toda la masa de diseñadores de objetos, y otra cosa es cómo cada lenguaje personaliza algunas partes de esa teoría. Por ejemplo, con ese Java dijo, herencia múltiple no, interfaces. Y después con el correr de los años dijo, bueno, metele código a las interfaces, ¿sí? Pero siempre cuando analicen o hablen con otro programador o lean en internet, acuérdense, teoría de objetos por un lado, los lenguajes dan su interpretación propia de esa teoría. Yo siempre cuando explico, a veces digo lo mismo. Es como si todos nosotros tuviéramos la misma versión de Android en nuestros celulares, pero se dieron cuenta que en una marca no funciona igual que en la otra. Vieron que cada marca, a veces Motorola o Samsung o en determinados modelos celulares, personalizan cosas del Android y ustedes se comparan y las ven distintas, ¿sí? Sería algo así. Una cosa es lo general y después cada lenguaje hace su personalización. Estas personalizaciones que hacen también ustedes las tienen que tomar
como parte de competencia de mercado. Piensen que cada lenguaje, en definitiva, lo que busca es que sus programadores o su masa de programadores se sienta siempre a gusto. ¿Para qué? Para tener una masa crítica y que no se te vayan a otro lenguaje, que no se te vayan a Python, que no se te vayan a C#. Entonces, por eso van todo el tiempo mutando, saliendo versiones nuevas. Y cuando ustedes estén programando, siempre, cada vez que sale la versión nueva del lenguaje que ustedes están utilizando, vayan y lean las especificaciones y vean la letra chica donde dice agregó esto, agregó esto, agregó esto, y más todavía la letra chica donde dice ojo porque esto ya no es compatible, ojo porque esto ya no es compatible. Y ahí ustedes dirán, ¿me conviene migrar, por ejemplo, a una versión nueva de Java o todavía espero un añito más? O le tengo que decir a mi cliente, ¿querés que migre? Tengo que cambiar esto, te sale tanta plata. ¿Sí? Todo termina en una situación comercial donde uno necesita algún ingreso para mantener esto. ¿Sí? Después, un detallecito que les queríamos comentar y suele ser muy cómodo. Ustedes viven haciendo los import para importar determinadas clases que se las hace el IDE solo. Cuando ustedes se cansan de poner la misma palabra, por ejemplo, ustedes hacen un import de esta clase mat y siempre tienen que poner mat, pueden tomar la decisión de hacer un import, como tienen acá en este ejemplo, que se llama estático, y lo que les permite es dejar de escribir, como por ejemplo acá lo ven en POW y en Pi, dejar de escribir mat punto, y entonces les queda más cómodo el código. Otro caso donde pueden hacer este import que se denomina estático es cuando van a usar la clase system. Vieron que siempre ponen system.out.print. Si ustedes ponen de esta forma, import static, la clase system, después directamente pueden poner out.println y así de esa manera se van ahorrando una palabra en la escritura. Detalles que no afectan ni cambian nada, pero está bueno que lo sepan que existe el import estático. Y algo que también vamos a ir incorporando, que el IDE, IntelliJ o algún otro si están usando, ya lo mete por defecto, son las famosas anotaciones. Ya se habrán dado cuenta cuando crean una clase que empiezan a tener esos arroba con un comentario. ¿Sí? Por ahora, las anotaciones la tomamos como algo que está ahí y no me sirve para nada, pero en general las anotaciones tienen estos tres usos distintos. Sirven para que el compilador obtenga alguna información del código que viene a continuación. Sirven para que otras herramientas, cuando leen ese código, inserten código propio. Esto, por ejemplo, cuando estemos trabajando con base de datos, hay un montón de anotaciones para que cuando esto se compila se escriba código SQL, y otras para determinadas cosas en ejecución. De a poquito lo vamos a ir viendo, y más que nada cuando empecemos a conectar con base de datos y empecemos a ver un poquito la parte gráfica, van a ver que se empieza a llenar mi clase de determinados arroba. Ahí le pongo algún ejemplo. El arroba entity ya lo irán viendo, o el arroba override, cuando ustedes sobreescriben un método. Bueno, estas anotaciones empiezan a ser ayudas. Por ahora son algo que no molesta, pero después empiezan a tener mucha información relevante e interesante para el compilador, ¿sí? Que es interesante recolectar o interactuar. Solo una introducción a los arroba, a las anotaciones, para que ustedes puedan saber que eso que está apareciendo ahí tiene un montón de usos más adelante. Y cuando trabajamos con ese objeto, persistiéndolo en una base de datos, se agregan un montón de anotaciones propias de la base de datos. Tarea para estos días: avanzar con la práctica 2, que nos va introduciendo en los tipos de datos fecha y en un montón de complejidades más,
Y consejo importante, si no pueden asistir a la teoría, sacándolas del otro día, están grabadas, las pueden ver cuando puedan, pero hagan la práctica. Las prácticas son igual que en el primer cuatrimestre, pero ahora todavía se va a notar más. Son incrementales. O sea, lo que ven en la 2 ya lo usan en la 3 sin que nosotros digamos nada. Y lo que ven en la 3 lo usan en la 4. O sea, la cantidad de código que van escribiendo es cada vez más y siempre toma como sabido el código anterior. No se atrasen porque si no van a llegar en 2 o 3 semanas y van a tener una práctica 3 que ustedes se van a agarrar un mareo porque mezcla una fecha, mezcla esto, mezcla una interfase, mezcla lo otro, mezcla usar un patrón y me encuentro con una cantidad de código tan grande que me falla por todos lados, ¿sí? Así que consejo, vayan haciendo las prácticas sin perder el ritmo. Fíjense que no hay mucho tiempo entre una práctica y otra. Y no pierdan el hilo de eso. Recomendación, acuérdense que ya lo charlamos, se pueden juntar de a 2, de a 3, compartir el código, compartir el ejercicio. La idea es que aprendan y agarren confianza con el IDE y con el código. El IDE les ahorra un montón de problemas, ya no hay nadie protestando que tengo que escribir muchos get, que tengo que hacer el constructor, digo, se escribe todo solo. Bueno, tienen otros problemas. Inviertan tiempo ahí y aprovechen a tener, como dijimos la clase pasada, una receta cada vez que crean una clase, ¿sí? Creo los atributos. Hago todos los getter y los setter, hago el constructor, hago el método toString, hago el método equals y ahí después hago los métodos puntuales para resolver los ejercicios, ¿sí? Pero tengan en su cabeza una recetita de todo eso. Y después hay que hacer el método main para crear instancias de esas clases que escribieron para probarlas si realmente funcionan. Yo diría que a partir de la práctica 2, todos los ejercicios tienen que tener un método main que pruebe si realmente lo que ustedes hicieron arroja el resultado esperado. No se queden con que compila el código, ¿sí? Sino prueben y ejecuten a través del método main la prueba de los objetos, metiéndole valores, llamando los métodos que implementaron, ¿sí? Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Mientras chequeo que antes de terminar tenemos todo bien. Está todo grabado, hoy estoy tranquilo. Vamos a ver cuando termino. ¿Alguien quiere preguntar algo? Acuérdense las consultas remotas. No, yo quería decir que el profesor cambió la clase para hoy a las 6, virtual. Sí, ya lo sabía yo. Me olvidé de aclararlo. Sí, pero solamente por única vez, porque tenía un problemita y no queríamos, Tobías, que pierdan la clase. Pero muy buena tu aclaración porque, mira, no me acordaba. Muchas gracias por el dato. Un detalle más. Cuando tengan las consultas o alguna clase práctica remota, acuérdense de decirle al profe, y a mí también, con confianza, profe, acuérdese de grabarla, así las vamos poniendo y van teniendo material para el que no puede a esa hora por algún motivo, que después la pueda mirar tranquilo, ¿sí? Bueno, chicos, ahí todavía me hace dedito, muy bien. Decime, ¿quién levantó la mano? ¿Alguien más? Muy bien. Bueno, un solo consejo. Darío, nos vemos. Escriban código Java, que es muy lindo y re entretenido. Re fanático, ¿eh? Bueno, chicos, nos vemos el jueves que viene. Acuérdense de la clase de hoy a las 6. Nos estamos viendo. Y así termino, me despido, cierro la grabación y ya la pongo a subir. Cuídense, nos vemos. Chao, Joaquín. Chao, profe. Nos vemos, profe. Chao.